Un núcleo importante del proceso es el Ikigai japonés, que el Ikigai te ayuda precisamente a conectar con tu propósito, en dónde ayudas al mundo, en dónde te sientes cómodo, dónde generas dinero, empiezas a conectar con esa claridad que te puede facilitar la toma de decisión. El gran tema es que de repente no sabes ni qué, ni por dónde. A mí me pasó hace algunos años y no hace mucho, de que de repente decía, voy por el camino correcto, estoy haciendo lo que es, o sea, si es mi vocación. Y la realidad me di cuenta que sí, o sea, porque al final yo, por ejemplo, mis características es crear. Puedo crear proyectos, puedo crear libros, puedo crear métodos. Entonces eso es lo que ya entendí, que eso es para lo que soy bueno, es lo que me gusta y es por lo que puedo ganar dinero. ¿Qué tengo que cuidar? No sobrecrear. Al final de cuentas, porque hay la luz y sombra, ¿no? Entonces la luz es que puedo crear cosas extraordinarias, la sombra es que cree demasiadas cosas y no termine todo lo que estoy creando. Entonces yo lo que tengo que cuidar es no crear de más. Ah, ya creé esto, ok, lo cuido, lo mantengo, ya está, ok. Entonces esa claridad facilita y cuidas mucho tu tiempo, tu energía y que te empieces a conectar a que estés bien. ¿Cuántas veces no te han dicho échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy súper contenta. Bueno, hoy tuve invitados muy especiales, la verdad que sí. Y bueno, pues hoy tengo un invitado que, bueno, es aquí donde yo estoy grabando y tiene este grupo tan maravilloso que se llama Grupo Inspirar. Y él es Javier Martínez. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Loren. Pues aquí andamos. Segunda vuelta. Bien. Ya. No, una segunda vuelta, pero con más cosas, con más novedades, sí, con muchas cosas que de veras que son muy interesantes. Todos estos proyectos que ahorita tienes, pues que los estás llevando a cabo, ¿no? Entonces, sí me encantaría que nos platicaras primero qué es Grupo Inspirar para que la gente conozca y nos vamos así, uno por uno. Fíjate, voy a remontarme primero al primer capítulo que me tocó hacer contigo en Sanando, porque lo tengo bien presente, porque ese día nos dieron una mala noticia antes de grabar, que le habían detectado un cáncer a mi mamá. Y 5 minutos antes de entrar al podcast, en el grupo de la familia pusieron, no, pues que salió positivo y creo que no. Entonces ya entró el podcast y pues como fue un baldazo de agua y bueno, logramos hacer el podcast y todo, ¿no? Pero y eso fue en mayo de 2024. Esa fue la vez que grabamos ese capítulo. Ya te nomás. Y ya, afortunadamente ya todo salió bien y todo va bien, ¿no? Y la verdad es que ha habido muchos cambios de ese entonces para acá, ¿no? Ha habido mucha evolución, reconfiguración, reestructuración. Ahorita prácticamente Inspirar está dividido en 3 segmentos, ¿no? Que está DNM, que es la agencia de marketing enfocado a marcas personales, donde estamos haciendo contenidos de podcast, desarrollando marcas personales de algunas personas de alto nivel como tú. Y gracias. En el caso de Inavanti, estamos llevando a cabo procesos de automatización con sistemas digitales, ¿no? Ya la parte de la evolución de los chatbots, que ahora les llaman agentes, ¿no? Ajá. Entonces estamos entrando muy fuerte a lo que es inteligencia artificial y automatizaciones. Esos 2 negocios en particular, me asocié con una persona que es un influencer que se llama José Garnica, el Larky. También ya ha estado contigo, claro, aquí y él es el que está operando esos 2 negocios, lo que es Inavanti y DNM, él está encargándose de operar. Y yo me estoy enfocando al 100% en lo que es Productivers, que Productivers es una evolución de lo que he venido haciendo en temas de coaching, capacitación, consultoría. En 2023 me puse un objetivo que era desarrollar una certificación de productividad personal, ¿no? Empecé a analizar algunos conceptos como ISO 9000, ¿no? Que de repente era, ok, ISO certifica casas certificadoras se certifican empresas. Y la pregunta es, ¿quién certifica ISO? Y la respuesta es, pues nadie, ¿no? Al final ISO fue un grupo de expertos que definieron estándares y de ahí hacia abajo. Entonces dije, bueno, pues yo también quiero hacer mi propio proceso de certificación. Yo en 2023 empecé a armar un ecosistema, ¿no? Le llamo el ecosistema Productiver porque
Por un lado, pues sale mi primer libro, que es el de la fórmula para inspirar. Ya hace un mes salió el segundo libro, que se llama Yo creo lo que quiero, que son saga Productivers. Mi podcast también, que se llama Productivers, donde enfocamos mucho a cómo los líderes o personas son productivas en su día a día, qué usan, cómo se manejan, qué agendas, objetivos, cómo conectan con sus habilidades. Empecé a armar un grupo empresarial también, eso fue en 2025 más o menos. Ahorita traemos alrededor de 140 personas al día de hoy aquí en Guadalajara y ahí va agarrando buena forma. Y en mis procesos de capacitación empecé a reformularlos. Antes les llamaba Mente Productiva, pues ahora también son Productivers. Y tengo ahorita 2 programas de capacitación. Uno se llama Coach Productiver. En su momento estudié coaching, ahora dándole el toque de productividad. Y otro se llama De Cero a Productiver. Todos orientados a productividad, pero ya también con conceptos que antes me enfocaba mucho en el tiempo, ¿no? Manejo del tiempo, agenda. Y ahora entrelazo mucho lo que es la agenda, de la parte de la energía. O sea, que no solo es el tiempo, también es el cuidado de la energía y el autoconocimiento profundo, que para eso desarrollé un algoritmo que le llamo el perfil Productiver, en donde con unos cuantos minutos te hago una descripción al 100% de tu persona y ya también cómo puedes, en base a tu personalidad, volverte productivo. Ya ahorita mi concepto de productividad se llama productividad desde tu esencia. Que es saliendo desde el corazón, ¿no? Y la esencia, pues, parte de ahí. No, y que, bueno, a mí me hiciste el mío y dije yo, oh Dios de mi vida. Sí, cierto, o sea, rapidísimo. Y la verdad, a mí mis respetos contigo porque, digo, pues hacer este tipo de programas, pues no está tan fácil, ¿no? Cómo lograr a través de varias metodologías lo que tú querías, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tantas metodologías dijiste, esto agarro para poder hacer este perfil? Porque es un perfil. Sí, son más de 12 metodologías que empecé a entrelazar. Yo cuando estuve en Sabritas, me certifiqué en Six Sigma, es una metodología japonesa. Y dentro de Six Sigma hay Black Belt y Green Belt. Black Belt es el rango máximo que hay, ¿no? Como las cintas del karate. Yo me volví Black Belt y como Black Belt aprendí a utilizar una herramienta que se llama diseño de experimentos. Entonces, en diseño de experimentos tú agarras un proceso y analices las variables que intervienen en ese proceso. Vamos a poner la botella de agua, ¿no? Y que tienes una planta de producción que hace las botellas y a lo mejor empiezas a ver qué factores ayudan a la producción, ¿no? Entonces dices, pues la velocidad con la que va la banda, la temperatura, la presión, la humedad, y empiezas a monitorear esas variables, sus comportamientos, y ya con diseño de experimentos lo metes a analizar y ya te dice, mira, si tú tienes esta temperatura, esta humedad, esta presión y tal, vas a tener el mejor resultado para la fabricación de botellas. Entonces, eso lo trasladé al factor humano, ¿no? De decir, a ver, a través de los 20 años o más que llevo de carrera profesional, he ido aprendiendo distintas técnicas y procesos de gente, ¿no? Como la parte de arquetipos, el tema de Ikigai japonés, que empiezas a entender las características de una persona, temperamento, carácter, canales de percepción. Entonces empiezas a analizar que ciertas metodologías ya te empiezan a poder dar esa información y empiezas a correlacionarla y a trasladarla. Entonces, después de unos cuantos experimentos, todo eso lo fui experimentando conmigo, ¿no? Iba haciendo las correlaciones y ya decía, a ver, pues no, pues sí soy, no soy, ok. Y llegó un momento que el 2 de noviembre es mi cumpleaños. Ese día llegué a la solución. En 2025 fue como lo que estaba buscando, llegué y dije, ya estoy. ¿Qué empecé a hacer después? Ya experimentar con más personas, ¿no? Empecé con mi esposa, mis hijas, mis papás, que al final dentro del experimento yo no les tenía que decir ni preguntar nada porque pues ya los conozco. Entonces simplemente decía, no, pues si es mi esposa, si es mi hija, si es Michelle, si es Valeria, si es mi mamá, si es mi papá, si son mis hermanos. Y después amplié el experimento a personas que no conociera, ¿no? Y empecé de, oye, estoy haciendo esto. Sí, y pum. No, pues qué padre, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste, no? Pues así. Y pues hice más de 500 experimentos más o menos y todos salieron de manera satisfactoria. Yo al día de hoy, ya a estas fechas, llevamos alrededor de 2,000 perfiles realizados y todos han sido precisos, ¿no? El grado de precisión es de un 95%.
de exactitud. No, pues nada de error casi. Y te puedo decir que prácticamente es un 100%, nomás que a veces, como es autoconocimiento, hay cosas que las personas no tienen identificadas que las tienen, pero ahí están, ¿no? Y entonces ahí es donde de repente puede ser como, ay, no estoy seguro. O el otro día me pasó con una señora que lo leyó y dice, es que sí soy yo, pero no me la creo. O sea, todo eso positivo, dice, sí soy, pero no me la creo. Y ahí hay mucho de lo que hay que trabajar, porque a veces ya tenemos preinstaladas muchas cosas, tenemos que saber conectarlas y tenemos que saber confiar en nosotros. Ahí entra eso. Fíjate que eso que acabas de decir sí es cierto, no es como cuando te leen las cartas o cuando te están sacando la numerología o algo, te dicen, no me checa, porque de veras no sabes. Uh-huh. Y no sabes que a lo mejor estas habilidades que tienes las puedes desarrollar. Exacto. Y cómo desarrollarlas, ¿no? Sí. Porque también es el cómo. Yo fíjate, a mí, yo tuve un muy buen jefe en Sabritas, mi primer jefe, y él era muy bueno detectando el talento de las personas. Y él detectó en mí que yo podía dar cursos y al final yo estudié ingeniería industrial, ¿no? Que iba a ser un ingeniero industrial dando cursos y me mandó a un montón de capacitaciones. Entonces él me invertía a mí en capacitaciones para que luego yo transmitiera la información con mis compañeros. Si no hubiera sido por él, pues quizás a la fecha no lo hubiera detectado, ¿no? Y ahorita ya con la herramienta, pues sí, ya viene y si lo lees, dice, pues tienes facilidad de aprendizaje de esto, lo otro. Entonces dices, ok, está padre. Entonces, ¿cómo logras hacer esa conexión de decir, esta persona puede lograr hacer estas características? Nomás es, pues, conéctalo, ya lo traes. Mm. El famoso refrán que dice, el líder nace o se hace, yo te puedo decir que el líder ya nace, ¿no? El líder ya nace. El que no va a ser líder, ni con chochitos va a ser líder. ¿Sí? Entonces, es importante entenderlo porque nos podemos ahorrar muchos dolores de cabezas como papás, como empresarios, como líderes, que de repente queremos poner a hacer a las personas cosas que no tienen la capacidad de hacerlas y lo estamos forzando. Entonces se genera un doble desgaste para el que está provocando que hagan las cosas y desgaste para el que tiene que hacer las cosas. Y en algún momento pues terminan colapsando, ¿no? y tronándose al final. Entonces, ¿cómo a nivel laboral, cómo puedes tomar mejores decisiones con las personas sabiendo que tienen la capacidad de hacer las cosas y ubicarlas donde deben de estar? A forzar y que de repente tú estés frustrado porque no dan el resultado, pero no es porque no quieran dar el resultado, es porque no pueden dar el resultado, porque no tienen la capacidad. Sí, y es verdad, o sea, realmente eso que acabas de decir, cuando tú estás enfocado, quiero que mi hijo sea esto, pues es que el hijo no le da. Entonces, el entender cuáles son tus habilidades y cómo las puedes desarrollar, pues ese es el tema, ¿no? O sea, saber, lo tengo, ahora, ¿qué me hace falta? Desarrollarlo. Exacto. ¿No? Fíjate, hace algunas semanas fui a dar una plática a una escuela y eran alrededor de 200 papás más o menos. Y la plática era de vocacional, era un tema vocacional. Y la pregunta que le hice a los papás, ni siquiera a los hijos, a los papás, es si conocían su vocación. De 200 personas, ¿cuántas crees que levantaron la mano? Un número. 200 eran, ¿verdad? ¿10? Ninguna. ¿Cómo crees? Ninguna. Así, ninguna. O sea, de 200, ninguna levantó la mano. Y entonces la siguiente fue, ¿qué tan importante es saber la vocación, ¿no? Y todos levantaron la mano que sí era importante, ¿no? Entonces digo, ¿por qué sí es importante? No saben dónde, porque claro, no saben cuál es su vocación. Entonces la respuesta es porque a lo mejor no hay un mecanismo tan fácil que te permita ver la vocación, ¿no? Y hasta ahora, porque ya el mecanismo ya está con el perfil productivo, porque la realidad es que imagínate, personas de 60, 70 años que de repente ya se les fue la vida y no conectaron con su vocación. Y ahí me dejó esa evidencia porque pues eran papás de un rango de 35 a 45 años. Entonces... No, y además, o sea, a ver, es que esto es importantísimo. Si tú como padre no sabes cuál es tu vocación y quieres que tu hijo tenga una vocación, a ver, dime, ¿cómo?
Sí, o sea, es una cadenita. Es o sea, una al final, cadena. Y aparte, mira, yo ahorita, tío, yo estoy futureando un montón y yo digo, las universidades están en peligro de extinción. ¿Sí? Las universidades están en peligro de extinción por la inteligencia artificial, por la automatización, robots, muchas cosas. Ya la realidad es que yo no veo funcional una universidad al día de hoy, ¿no? Hay carreras que a lo mejor medicina puede ser porque pues si necesitas practicar ahí con los cuerpos y una serie de cosas, pero hay otras que ya la realidad es que tomas un tutorial, unos cuantos tutoriales y te preparas en un tiempo mucho menor que 4 años y medio de facultad. O el otro día estaba viendo, el conocimiento trae una vigencia de 18 meses. Entonces imagínate, 4 años y medio, ya le diste 3 vueltas al conocimiento. De que entraste a que saliste de la universidad, ya el conocimiento cambió fuertemente, ¿no? Entonces traigo esa parte de que las universidades están en peligro de extinción. Digo, quizás no en el corto plazo, pero si yo fuera un papá de una persona de 18 años, le diría, piensa bien si le vas a meter lana a la universidad y más el costo que hay de universidades hoy en día. O sea, la realidad es que con mucho menos dinero puedes hacer mucho más en cuestión de conectar con la vocación. Y amplías más el conocimiento. Y ampliar más el conocimiento. Eso es una realidad porque es como tú tomas, bueno, hablando no nada más de medicina, la misma psicología, ¿no? Pues nada más ves esto. Pero no te o sea, la especialidad es lo que realmente te hace, ¿no? Entonces, sí creo y es importante como ir sumando. Y yo creo que si desde un principio, si siguen, o sea, las carreras, y creo que ya se están abriendo a muchas cosas, ¿eh? Sí. Yo es lo que yo he estado observando. Creo que hoy se han abierto a muchas herramientas que antes no las tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la misma gente y la presión social de que tienes que tener este conocimiento y más que nada el autoconocimiento, porque hoy Exacto. por hoy tú abres redes sociales y no nada más redes sociales, en donde tú estés se habla mucho de esta parte del nivel de conciencia, que antes ni siquiera se tocaba. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a saber? Sí, pero si tú no sabes ni quién eres y no estás identificado con tu identidad, fregados, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Fíjate, ¿no? Hace también un par de meses, una amiga le estaba dando yo consultoría y en la conversación salió que su hijo había reprobado el primer semestre de prepa. Y estaba bien frustrada porque al final le costó mucho económicamente, mucho sacrificio para poder pagar y todo. Y reprobó feo. O sea, te estoy hablando de ni siquiera 6 ni 5, o sea, de 3, 2. O sea, entonces ya le digo, a ver, déjame analizar a tu hijo, ¿no? Y analizo y le digo, tu hijo no está para la escuela, no lo metas. O sea, al final las características de él no están para que esté 6 horas claustrado en un lugar. Él tiene que estar viviendo experiencia, tiene que estar interactuando con gente, tiene que estar haciendo eso, ¿no? Dije, ya no desperdices tu dinero. Digo, no sé si lo hizo o no, luego lo voy a preguntar y ahí les platicaré, ¿no? Pero lo más seguro es que sí lo hizo porque la realidad es que tiras dinero, porque es tirarlos realmente. Él ahorita a lo mejor ella necesita ayuda en su trabajo, es ponlo a que aprenda a laborar, dale ciertas herramientas y después mételo a tutoriales, diplomados, cosas, pero más enfocadas. Él puede ser un gran RP, él puede ser un gran vendedor, ¿no? Entonces no lo forces, no lo forces, no te forces y todos felices y contentos. Claro. Entonces es con cosas que podemos facilitar, ¿no? Y ahorrarnos unos dolores de cabeza. Yo ahorita con mis hijas, Michelle y Valeria tienen 8 y 6 y Michelle se le facilita la escuela, ella se le da. No necesita ni estudiar, se le da. Y a Valeria le he puesto un trabajo, pero ya, por ejemplo, yo ya sé que la escuela no es para Valeria. ¿Sí? Para Michelle es exacta la escuela, para Valeria no es la escuela. Pero yo la decisión que implica ya como papás es, hago una doble logística de llevar a una escuela y llevar a otra escuela, o apechugo y nomás le exijo lo que le puedo exigir en base a las características de la escuela y sus características. Entonces eso ya también pasa mucho en las familias, de que a los hijos los tienes en la misma escuela cuando a lo mejor la escuela no es para el hijo. No es la adecuada. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que vivimos en un mundo de muchísima competencia, ¿no?
Y dentro de esta competencia, bueno, tú que tienes hijas más chicos, ¿verdad? Yo me acuerdo, cuando mis hijos estaban más chicos, era como, ¿cuál es la escuela la mejor? Esto es lo que les van a enseñar y tienen que aprender inglés, francés, y que la realidad de la vida es otra cosa. Tú te das cuenta, ya cuando crecen, dices, desarrollan otro tipo de habilidades y que realmente la escuela está. Pero la realidad es salir. Exacto. O sea, lo que vas aprendiendo, ¿no? Pero volviendo al tema de este programa que tú estás llevando a cabo en Productivers, por supuesto que me queda claro que cuando tú te conoces y sabes, pues, para qué vienes, cuáles son los dones que la vida te está dando para que tú los puedas desarrollar, pues te ahorras muchísimas cosas y te enfocas a lo que te tienes que enfocar, ¿no? Entonces, primero es hacer consciente, en el caso de los chavos, pues a una escuela, porque también hay que entender que no todos los alumnos son iguales. Así es. No, definitivamente. O sea, al final, mira, yo también dentro del concepto que estoy entendiendo es que tenemos que tener una educación personalizada. Al final es en función de tus características, cómo puedes aprender y qué tienes que aprender. Es difícil porque imagínate, los salones en una escuela privada andan en promedio entre 25, máximo 30 alumnos por salón. Ajá. Entonces, si tienes 30 características distintas, hacerle un traje a la medida a cada uno en un mismo salón, está complicado, ¿no? Y en las de gobierno, pues ni se diga, ¿no? Las de gobierno creo que hasta 40 pueden llegar a tener o más, ¿no? Entonces, es complicado, pero la realidad es lo que realmente necesitamos. O sea, que al final es, tú quieres aprender ciertas características, bueno, en función de tu persona, así es como deberías aprender y así es como deberías hacer las cosas, ¿no? Entre tu canal de percepción, tío, al final, eso es lo más práctico, ¿no? Que sabemos que somos visuales, auditivos, kinestésicos, claro, ¿no? Y a lo mejor cuando haces una capacitación, pues buscas que abarque los tres en la medida de lo posible. Pero al final es mucho más que eso, ¿no? Porque ya implica también temperamento, implica carácter, ¿no? Entonces le vas metiendo más variables, entonces es cómo agarrarse el mejor provecho del conocimiento. O lo mismo también con los líderes, ¿no? Al final ya ahorita el liderazgo que ha ido transicionando a través del tiempo se volvió un liderazgo situacional, ¿no? Dependiendo de la característica de la persona, cómo vas actuando tú como líder, ¿no? Y ya te tienes que adaptar tú como líder a la persona y no la persona a ti, ¿no? Entonces, si tú tienes 10 personas, pues a lo mejor con una persona tienes que ser de una forma, con otra persona de otra forma. Y lo mismo con los hijos. Con un hijo de una forma, con otro hijo. Y no es que des un trato distintivo, sino que sus características son para que tú seas de una forma con este hijo y con el otro de otra forma. O sea, al final, así es como podrían funcionar mejor las cosas. ¿Es más retador? Sí, porque al final es pues autoconocimiento de uno más el autoconocimiento del entorno. Exacto. ¿No? Porque imagínate, si no nos conocemos nosotros, ¿cómo queremos interactuar con el entorno alrededor si tampoco los vamos a conocer tan bien? Pero eso está bien interesante, Javi, porque, por ejemplo, hablemos de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, en recursos humanos, ¿no? Entonces, un RH, pues le llegan varios currículums, pero pues ellos ponen lo que creen. Sí. O sea, hablo de conocimiento académico, pero todo lo demás, y la realidad es que todo lo demás a veces importa más, sí. Porque si no tienen esta inteligencia emocional, si no tienen esta capacidad de resiliencia, si no tienen esta parte social como bien establecida, pues si tú quieres contratarlo para un puesto de ventas, pues obviamente pues por más carrera que tengas y por más trayectoria que tengas, si no tienes estas habilidades, pues ¿cómo las desarrollas, no? Pues creo que sí sería importante como que las empresas aplicaran esto en lugar de estar haciendo el simple test psicológico, sí. que también falla. Eso sí. Es porque también falla porque a lo mejor en ese día no estabas completamente bien porque viviste una situación no muy buena y a lo mejor no fuiste candidato en ese momento y bueno, pues adiós. Es que, fíjate, es un punto importante porque la ventaja del perfil Productiver es que no hay sesgos. No hay sesgos porque como no tienes que
contestar, realmente eres tú al 100%. Sí. Ya después es dónde estás parado, porque al final de cuentas puedes decir que tienes unas características extraordinarias, pero de esos no estás aprovechando ni el 10%, ¿no? Ok, entonces no estás bien parado en función de tu aprovechamiento. Eso yo ya lo puedo medir. Yo mido lo que es la capacidad, qué tanto estás aprovechándola y si estás en el lugar correcto. ¿No? Eso ya es una segunda fase, pero ya lo medimos. Pero en primera instancia, para un reclutamiento, puedes hacer un ordenamiento de quiénes tienen esas capacidades adecuadas y que cumplan con lo que estás buscando. Y en la parte de psicometría, lo que yo he analizado y visto es los psicométricos tienen años, ¿no? O sea, de años estoy hablando décadas, ¿no? Tienen décadas y siguen siendo los mismos psicométricos, no los han cambiado. Entonces, si hay un sesgo, ¿por qué? Porque depende el estado de ánimo con el que contesten. Exacto. Si hay un sesgo, ¿por qué? Porque imagínate que tú estás participando por quedar en una empresa, pues vas a contestar lo mejor posible. Aunque haya preguntas espejo, como para ver si eres congruente, hay un sesgo, ¿no? Entonces, y la otra, es tanta información. Hay psicométricos que he visto que tienen como 30 y tantas páginas, ¿no? Y vas leyendo y dices, híjoles, imagínate que tienes 10 candidatos por 32 páginas, te tienes que chutar un libro. Sí, claro. Para analizar 10 candidatos. Sí, no está tan fácil. O sea, creo que esto ahorraría muchísimo tiempo y más exacto, ¿no? Ahora aquí el tema es, ya que tú ofreces este programa y se los muestras a lo mejor a un líder de una empresa o simplemente a los empleados o en una universidad, en una escuela, qué sé yo. Esta parte de seguimiento y esta parte de acompañamiento, ¿cómo sería? Hay distintas formas, ¿no? Una, pues es el 1-a-1, ¿no? Al final con un coach que te vaya dando acompañamiento. La ventaja es que yo lo pensé, también hago coaching, y a veces es como esa herramienta importante porque conectas con la conciencia de las personas y todo, pero a veces no te das abasto, ¿no? Porque al final pues eres tú y tiempo finito y limitado. Entonces la herramienta la construí para no depender tanto de un proceso de coach. O sea, si quieres acompañamiento existe, pero también la idea es que el sistema te vaya llevando y avanzando, ¿no? Sin necesidad de que intervenga una persona. Estamos formando coaches si hay necesidad de coaches, pues ahí estamos formando. Ahorita, este año, voy por el 3er grupo de coaches que estoy formulando. Estamos dándole ahí cierta velocidad. Ya lo estoy grabando también para avanzar en procesos en línea y bajo demanda. Entonces, ese es uno. El otro, tío, es el autogestionable, o sea, que ya el mismo sistema te va llevando porque hay 3 fundamentos del proceso productivo, que es claridad, decisión y acción. Entonces, a través del autoconocimiento empezamos a clarificar quién eres para que a partir de eso puedas tomar decisiones y esa decisión te lleve a una acción correcta. ¿Qué ocurre cotidianamente? Que muchas veces primero actuamos, ¿no? Hacemos acción, pero imagínate, estás haciendo una acción sin una planeación. Entonces, el que le atines a la acción correcta es suerte. Si le pegas, pero es un golpe de suerte. Que tengas muchos golpes de suerte, eso ya no es factible. Entonces, primero tienes que clarificar las cosas para que tomes mejores decisiones y luego te lleven a la acción correcta. Entonces, eso es lo que empezamos a provocar. Tienes un autoconocimiento que te permite esa claridad. Ahora sí, toma decisión. ¿Qué quiero hacer? ¿No? Porque a lo mejor, fíjate, la realidad también, eso estadísticamente no lo tengo, pero gradualmente voy a ir haciendo mi estadística. ¿Cuántas personas crees que no estén en el trabajo que quisieran estar? ¿Cuántas personas creo que no están en el trabajo que no quieren estar? ¿Qué porcentaje? Muy alto. Yo creo que un 80. Yo también creo que un 80. Un 80, fácil. Sí. Y ahí te va por qué. Imagínate que estás buscando trabajo y entonces tú metes currículum en varias empresas y a lo mejor te hablan 3 empresas y quedas dentro de esas. No es la que tú buscaste, es la que te llamó. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo sí te puedo decir, yo quise entrar a Sabritas y entré a Sabritas y fue una elección mía estar en Sabritas. Entonces lo disfruté al máximo porque yo quería estar ahí. Claro. Sí.
pero es un porcentaje bajo el que puede decir, yo quiero estar en esa empresa y ahí estoy. Sí, porque metes miles de currículums. Sí, y a lo mejor te hablan de 20 y de repente te llega una buena oferta, pero no es la empresa que tú quieres. Entonces estás ahí por necesidad. Y a veces ni en el puesto que quieres. Y a veces ni en el puesto, pero a lo mejor estás ganando bien. Entonces dices, pues estoy ganando. Entonces imagínate, en el proceso de decisión de repente ¿estás cómodo en donde estás? Pues a lo mejor puede ser la respuesta no. ¿Puedes soltar eso? La respuesta va a ser no, porque si no, ¿cómo sigo viviendo? Entonces, entonces imagínate, vámonos sobre la estadística, un 80%. Entonces, un 80% representado en N cantidad de negocios. O sea, es un mundo, ¿no? Y que desgraciadamente, pues también lo que les hace falta es la motivación, ¿no? O sea, pues si no hay motivación porque no estás en donde quieres estar, porque tienes que estar, híjole. Pero imagínate, no estás en el lugar que quieres estar y te dan motivación. Al final te la dan. Puede ser que no estás en el lugar correcto, pero te dan motivación. ¿De qué va a servir? No, porque tú no estás motivado, vaya. Sí. Así es. O sea, tú no estás en un lugar cómodo. Al final es como decir, económicamente te va muy bien, pero estás desgastado, estás presionado y no te sientes cómodo donde estás. Pero no vas a tomar la decisión porque no vas a soltar lo que tienes seguro. Claro. Sí. Y es que fíjate que ahí van, bueno, yo creo que muchísimos factores, ¿no? Primero, desde nuestro sistema familiar. O sea, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que nos enseñaron? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Hasta las carreras. Uh-huh. Esta carrera que a lo mejor un chavo que no encaja dentro de su sistema, ¿por qué? Porque dice, esto a mí no me gusta. Uh-huh. A mí me gusta el arte. Hablando del arte, porque hace rato hablé del arte. Porque el arte, para mucha gente es considerado, no te pagan nada. ¿Qué va a pasar? Pero entonces está en un lugar que no quiere estar, frustrado y enojado, y que obviamente, fíjate, te ahorrarías miles de depresiones y un nivel de ansiedad bajaría. Entonces, también considero que sería un factor importante cómo se reduce el nivel de estrés cuando estás en el lugar que tienes que estar haciendo lo que te gusta. Exacto. Sí, pero como priorizamos lo económico, exacto. O sea, al final es, a la hora de elegir carreras, es dónde me puedo ir mejor, dónde puedo generar más. Claro. ¿No? Y no necesariamente en dónde me puedo desenvolver mejor, dónde puedo sacarle máximo potencial a lo que soy. Esa es la forma en donde, digo, hay test vocacionales y una serie de cosas, pero muchas veces es eso, ¿no? O sea, decir, ¿dónde puedo generar más económicamente? ¿No? Entonces, con los artistas es muy claro, ¿no? De repente dices, ¿cómo vas a ganar pintando, no? Cuando a lo mejor hay pintores que ganan sí, claro, extraordinariamente bien, ¿no? Y fíjate, y muchos, si les preguntas, no iniciaron estudiando lo que son. O sea, hablando de artistas. No, pues tienen sí, una carrera o otra cosa antes, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Entonces, pero de repente hubo algo que, pum, los conectó y se dieron cuenta, pero son golpes de suerte. No son que tú lo hayas provocado. Uh-huh. Porque si tú lo provocas desde el inicio. Entonces, ¿tú consideras que esta herramienta, pues casi debería tenerlo la mamá desde que esté embarazada? Yo lo estoy recomendando desde los 5 años. Ok. ¿No? Aunque sí puede ser desde recién nacidos, la realidad. 5 años ya empiezas a, tú como papá, observar comportamientos, características. Entonces es más fácil que hagas ese match. Entonces yo digo, desde los 5 años, poderlos ir encaminando y por eso te digo que la universidad va a salir sobrando. Porque si tú empiezas a trabajar a los 5 años con tu hijo o tu hija, pues para cuando tenga 12 años, ya debe estar clarísimo por dónde se va a dirigir tu hijo o tu hija. Uh-huh. A los 12 años. Porque vas a tener 7 años trabajando claro, un proceso de que ya sabes bien sus características. Y lo vas a ir. Más. Sí, porque a lo mejor tus características te da para que te puedas mover en X, Y o Z. Entonces dices, a ver, vamos probando en X, ¿cómo te sientes? Vamos probando en Y, ¿cómo te sientes? Vamos probando en Z.
¿cuál te gustó más? No, pues sabes que aquí, órale, pues profundiza más en eso gradualmente. Sí. No, es que sí es importantísimo. Bueno, digo, a mí me pasó, ¿no? Entonces, y veníamos mis papás, todos tienen que estudiar, ser contadores o administradores. Hijo, qué friega nos metieron, ¿no? Y entonces llegó un momento que dices, es que esto no me gusta. O sea, mi vida no va por ahí, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te cuesta darte cuenta? Y a lo mejor otros no se dan cuenta. Exacto, sí. Y sigues haciendo exactamente lo mismo. Javi, ¿cuáles serían los puntos más importantes por los cuales las personas puedan acercarse a Productivers y además formarse, estar dentro de, ¿no? Pues número 1, conectar con su vocación y propósito, ¿no? Al final, un núcleo importante del proceso es el Ikigai japonés, que el Ikigai te ayuda precisamente a conectar con tu propósito, ¿no? En donde dices, en donde ayudas al mundo, en donde te sientes cómodo, donde generas dinero, ¿no? Entonces, empezar a conectar con eso, empiezas a conectar con esa claridad, ¿no? que te puede facilitar la toma de decisión. El gran tema es que de repente no sabes ni qué, ni por dónde, ¿no? Al final, a mí me pasó hace algunos años y no hace mucho, de que de repente decía, estoy por el camino correcto, estoy haciendo lo que es, o sea, si es mi vocación. Y la realidad me di cuenta que sí, o sea, porque al final yo, por ejemplo, mis características es crear. Puedo crear proyectos, puedo crear libros, puedo crear métodos. Entonces eso es lo que ya entendí, que claro, eso es para lo que soy bueno. Es lo que me gusta y es por lo que puedo ganar dinero. ¿Qué tengo que cuidar? No sobrecrear. Al final de cuentas, porque hay la luz y sombra, ¿no? Entonces la luz es que puedo crear cosas extraordinarias. La sombra es que cree demasiadas cosas y no termine todo lo que estoy creando, ¿no? Entonces yo lo que tengo que cuidar es no crear de más, ¿no? Ah, ya creé esto, ok. Lo cuido, lo maduro, lo sostengo. Ya está, ok, lo que sigue, ¿no? Entonces esa claridad facilita y cuidas mucho tu tiempo, tu energía y que te empieces a conectar a que estés bien contigo mismo. Esa es la base de todo, ¿no? Creo que si las empresas se enfocaran en esto, de veras, yo creo que toda la gente que trabaja con ellos sería otra cosa, ¿no? El poderte comunicar con ellos, pero no desde acá, de veras realmente esta comunicación asertiva de me interesa ver qué es lo que te está pasando, cómo lo estás viviendo y que a lo mejor en este puesto no lo haces, pues bueno, en una empresa ya grande, pues vamos moviéndote, ¿no? Entonces tener esa capacidad de poder observar y poder mover y poder hacer entender a lo mejor también al mismo empleado de, ve, tienes esto. Y no enfocarte en lo negativo, exacto, ¿no? Que, oye, no sirves para nada, no, mira, siempre tienes un error. Pues obviamente vas a seguir cometiendo esos mismos errores porque obviamente las habilidades no están por ahí. Sí, el otro día, fíjate, hace también unas cuantas semanas fui a un curso muy interesante y en el cierre del curso la instructora platicó una experiencia de una empresa donde intervino y que también les removió la conciencia de una manera fuerte y que terminaron saliendo como 10 personas, o sea, renunciaron. O sea, después de eso renunciaron 10 personas. Entonces, dices, imagínate, llegas a dar un curso para que se vaya la gente, ¿tú qué considerarías que es bueno o es malo? Depende de qué lado estés. Depende de qué lado estés. ¿Verdad? Como empresario... Tú eres la dueña, tú eres la dueña. Vos diría, ¿para qué contraté a esta persona, no? Ok, pero ahí te estás dando cuenta que son personas que no deberían estar ahí. Entonces, exactamente. ¿Quieres tener a personas que no quieren estar en tu negocio? ¿O quieres personas que sí realmente quieren estar? ¿Sí? Entonces, tío, son decisiones difíciles. Y en ese caso no fue decisión porque fue decisión de las personas que decidieron hacer el proceso, ¿no? Pero entonces empezar a lograr eso, tío, es retador porque normalmente no lo piensas así. O sea, decir, voy a construir un negocio donde los que estén dentro es personas que van a querer estar aquí dentro. ¿Sí? Y que van a producir más, por supuesto. Entonces, tiene que ver mucho con los valores de la empresa, el propósito, una serie de cosas que ya dices, ok, ahí es donde agarra un valor importante la filosofía de negocio para que es, ok,
yo quiero entrar ahí porque me gusta su filosofía. Porque esa filosofía empata con lo que yo quiero hacer, por lo que tengo capacidad de lograr hacer y todo, ¿no? Entonces, ese para mí es el gran reto de las organizaciones hoy en día. Una organización, Javi, es una familia. Sí. ¿Verdad? Entonces hay que entenderlas y hay que entendernos a nosotros mismos. Se me hace algo muy padre, muy espectacular esto que estás logrando. Y bueno, pues yo creo que todo esto que has hecho, lo que es inspirar y todo lo que es del marketing y Productivers, creo que estás abriendo muchísima conciencia. Como acabas de decir, el abrir conciencia no es fácil porque implica moverte. Sí. Y a la gente no nos gusta movernos y entonces preferimos estar en esta zona de confort, pero hay que moverse, porque si no te mueves tú, la vida te va a mover y va a ser de una manera no muy agradable, ¿verdad? Fíjate, yo eso concuerdo contigo y yo digo que la vida te va lanzando mensajes, ¿no? Y es como primer llamada y te manda un mensaje así como despacito. Si eres conscientemente alto, o sea, ya tu conciencia está muy abierta, lo vas a pescar a la primera y te vas a ahorrar un dolor de cabeza. Pero si no, luego viene el siguiente y va incrementando la fuerza de ese mensaje hasta que hay un momento que le vas a prestar atención sí o sí, pero porque ya te van a remover de una manera muy abrupta que no te va a quedar de otra que prestar atención, pero ese movimiento te puede dejar muy mal parado. Entonces ahí es qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto prestas atención a la primera o prestas atención ya que necesitas algo que te pueda dejar ahí noqueado? La vida es un desafío y hay que entrarle y hay que movernos y salir de nuestra zona de confort. Y qué padre tener estas herramientas que tú estás ofreciendo y aparte que no nada más está aquí, que tú estás yendo a lugares todavía más lejanos, entonces se está expandiendo Productivers. Sé que va a estar en Estados Unidos. Entonces, todo esto, yo digo que cuando vas... Esta es una misión que yo ya ahí tengo y que le estás cumpliendo, que qué padre que puedas sembrar y hacer cosas, como dices tú, llevarlo a la acción, pero con una planeación. Uh-huh. Pero que esto se va a replicar no nada más ahí, seguro se va a replicar en muchos países más. Esa es la idea. O sea, al final, desde hace mucho tiempo lo traigo ahí como maquinando, pero ahorita ya la realidad es que cada vez es más palpable. O sea, y en primera, recientemente ya abrí la empresa en Estados Unidos. Bien. Algo que desde hace muchos años traía la idea, ya ahorita ya es una realidad. Ya vamos a tener una empresa en Estados Unidos, Productivers Internacional. Y teniendo Productivers internacionales, ahora sí, ¿a qué parte del mundo queremos? ¿No? Y vamos a empezar por lo que está cerquita, ¿no? Estados Unidos, la parte de Latinoamérica, el día de mañana España, Europa, o sea, gradualmente así está diseñándose para poderlo hacer y se va a hacer. Seguro que se va a hacer. Y bueno, pues de veras, gracias por haber estado aquí, porque sé que estás súper ocupado igual que yo, pero que hoy pudimos coincidir, sí. Que eso está padrísimo. Pues tú ya sabes la dinámica, mi querido Javi, de las cartitas que están ahí enfrente. Pues a ver, vamos a conocer un poquito más, aunque no sea a través del programa que hizo Javier, pero bueno, vamos a conocer un poquito más de Javier. No, 3 cartitas. 3 cartitas. Vamos a agarrar... A ver, tú léelas pues y contestas. Tú pregúntamelas. Ya quiere leerlas, pero está bien, no pasa nada. A ver, ¿qué te cuesta trabajo aceptar de tu forma de ser? El forzar las cosas. O sea, porque antes, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Yo antes quería que todos fueran emprendedores. Uh-huh. ¿Sí? Cuando yo contrataba gente, yo decía, no estoy contratándote como empleado, estoy contratándote como alguien que el día de mañana pueda ser socio de esto o futuros socios, ¿no?
Y me di cuenta que no es para todos, ¿no? Entonces yo forzaba las cosas y ahorita ya es, no tengo que forzar las cosas al final. Y más con este tipo de cosas es, a ver, entender la naturaleza de las cosas y moverte en función de lo natural y no forzarlo. Entonces eso me ha costado porque todavía sigo luchando con eso. Pero bueno, ya es un paso, ¿no? Sí. El aceptar, ya digo, es un súper paso. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? La mayor locura que he hecho en mi vida. Ay, Dios. No se vale echar mentiras, ¿eh? Pues fíjate que la mayor locura es apostarle a tus sueños y a tus proyectos. O sea, porque al final a veces tienes que sacrificar muchas cosas. Cosas que a veces no son tan visibles, ¿no? Y de repente, por ejemplo, llueve, truena, relampaguea, tienes que pagar una renta, tienes que pagar una nómina y a lo mejor no necesariamente tienes el dinero a la mano, pero sigues con la locura de creer en eso y sacarlo adelante. Uh-huh. Todos los sueños se convierten en realidad siempre y cuando tu intención esté puesta ahí. Sí. ¿A qué te estás aferrando que necesitas dejar ir? Pues estoy en una transición de personalidad. O sea, al final de esa rigidez estoy transicionando a no ser tan rígido. O sea, porque al final dentro de eso también es disfrutar más, pues sí, conectar con felicidad, con armonía, o sea, conectar con emociones que te elevan tu frecuencia. Claro. ¿No? Me di cuenta que de repente estoy como enfrascado en emociones que me restan, no me ayudan, y hasta cierto punto las veía cómodas, ¿no? Y la realidad es que no quiero eso. O sea, quiero hacer un proceso donde se vea un cambio interesante, que el día de mañana la gente que me conocía digan, oye, ¿qué pasó contigo? Y ya lo tengo claro hacia dónde sí quiero. Bien. Eso creo que es de las cosas más importantes, ¿no? A veces nos aferramos porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo o creemos que nuestra manera de ser no se puede modificar, ¿no? Yo creo que cuando conoces cuáles son las cosas que necesita uno seguir trabajando, vamos modificando nuestro comportamiento. Volvemos al autoconocimiento porque tenemos un núcleo, que ese núcleo funciona en positivo y en negativo. Entonces ya está. O sea, entonces de repente lo que yo quiero es que mi núcleo esté en lo positivo la mayor parte del tiempo. Esa es mi transición de decir, sí que haya chispazos de lo negativo porque al final es parte de, pero que el mayor porcentaje esté cargado a lo positivo. Sí, que aparte ni siquiera es negativo, o sea, son las oportunidades, ¿no? Sí. Para poder estar mejor. Javi, pues acabó el tiempo y de veras yo estoy muy agradecida que estuvieras aquí en el programa porque me aclaraste más lo de Productivers, que seguramente ya lo dijo, ya lo apuntaron por ahí, ¿verdad? Ahí estaré en alguna reunión, sí. ¿verdad? Y pues no me queda más que agradecerte. Obviamente, todos nosotros ya conocemos tus redes sociales, pero dinos tus redes sociales para que la gente te siga, que conozca de esto que es maravilloso. Si tú tienes una empresa, si eres un emprendedor, si eres padre de familia, tienes una escuela, eres un alumno y quieres conocer más acerca de ti y ahorrarte muchas cosas, por favor, busca a Javi y entra a este programa maravilloso. Estoy como @Javi Martínez Leiva 1 en las distintas redes que existen, ¿no? TikTok, Facebook, Instagram. Y bueno, para la gente que vea el capítulo y que comente, a los primeros días les voy a regalar un perfil. Wow. ¿No? Para que tengan ahí su perfil productivo, ahí que vean de lo que estamos hablando, porque no es lo mismo que lo entiendan así a manera de mensaje, a que ya lo lean, y que vean el impacto del proceso. Bien, y que no estaría bien leerlo y que la gente pueda estar llamándonos a un live, a lo mejor. Sí. Porque sí creo, digo, a mí que me lo hiciste cuando lo dije, y me pasó así como tú decías, ¿a poco también esto? Pero sí. De veras, muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, no me resta para decirle a ustedes que los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.